Hola y bienvenidos a Este Oeste. Esta noche tenemos la grata sorpresa de tener con nosotros al autor de un libro que se llama Rendición de Cuentas, don Alberto Fuentes Knight, ex ministro de Finanzas Públicas durante el gobierno de Álvaro Colom 2008-2010, y a nuestro analista asociado, economista Fernando Carrera, y a quienes les doy la bienvenida. Muchas gracias. Juan Alberto Fuentes Knight, una sorpresa tenerte por Guatemala, pero hoy en realidad no es sorpresa porque vienes a presentar este libro precisamente y que se va a presentar en Sofos, un libro que ha generado una serie de controversias, diría yo. Mucha gente pregunta rendición de cuentas de un gobierno que ha sido cuestionado en la manera en que ha manejado el gasto público, un gobierno que ha sido cuestionado en la manera en que ha utilizado fondos del gasto público para programas sociales con enfoque político, y bueno, toda una serie de señalamientos que están plenamente identificados aquí también. Pero también tienes crítica para... Yo diría que es un libro que después de haberlo leído me doy cuenta que tiene críticas y también, obviamente, evaluaciones y análisis de casi todos los sectores: el sector público, el sector político, los políticos, los empresarios y el propio gobierno. Y Fernando, tú recientemente escribiste un análisis de este libro. Me gustaría que antes de pasarle la palabra al autor nos dieras tu impresión del mismo. Sí. Mira, bueno, para empezar un diálogo, creo que lo primero que es muy importante que destacar del libro es que en Guatemala tenemos una tendencia derivada de los periodos autoritarios a nivel político, en que hay poco debate de la gestión pasada en un sentido analítico, ¿no? Lo que tenemos es básicamente chismes y percepciones subjetivas sobre la gestión gubernamental anterior. Pero hay que decir que en sistemas políticos modernos y democracias más modernas es común que existan libros que evalúan la gestión pública. En Estados Unidos es incluso una industria, por decirlo así, ya no solamente es... O sea, muchos autores pues sacan sus libros. Esta semana en Estados Unidos se reveló el libro del ex vicepresidente Cheney, por ejemplo. Correcto. Y entonces pues es una cosa muy común que existan libros en Europa también. Uno puede leer memorias de ex jefes de Estado y ex políticos. Pero aquí en Guatemala había una tradición realmente seria en este sentido. Entonces yo empezaría destacando que es, hasta donde yo tengo entendido, si no el primero, uno de los primeros libros de la democracia moderna en hacer una evaluación realmente de un periodo de la gestión y en atreverse, a pesar de tener muy fresca la memoria de los hechos, a tratar de hacer una evaluación de qué fue lo que aconteció y en qué sentido fue positivo o negativo, ¿no? Juan Alberto Fuentes Knight, rendición de cuentas. ¿Por qué rendición de cuentas y cómo se origina el interés de escribir un libro con un contenido tan especial? Porque aquí encontramos, como decía Fernando, tu percepción del país y las delimitantes que tiene para desarrollarse, el subdesarrollo político, los problemas el veto que tiene muchas veces algunos sectores para impedir que, políticas que realmente tienen un beneficio no se lleven a cabo. Sí, yo diría que en primer lugar este es un testimonio de una experiencia de 2 años y medio. Yo traté de que el libro estuviera muy acotado solamente a los 2 años y medio durante los cuales fui ministro. Y tiene obviamente elementos subjetivos que corresponden a cualquier testimonio, pero al mismo tiempo también busca, a partir de la experiencia de la política fiscal, no solo analizar la política fiscal, sino también el conjunto de elementos políticos de la política guatemalteca, ¿no? Y me pareció, y esto es una idea que yo tenía desde antes, que un análisis de la política fiscal permitía ver todas estas relaciones entre actores, ¿no? Desde el sector privado, actores poderosos, ¿no? Sector privado, sectores dominantes en el Congreso, distintas ramas del Ejecutivo, o fuerzas del Ejecutivo. Y todo eso me parece que da algunas lecciones, ¿no? Esta es una rendición de cuentas personal por una parte, pero también creo que contribuye a una rendición de cuentas de otros actores, ¿no? No se queda solo en la rendición de cuentas mía, ¿no?
Hay sectores, por ejemplo, que yo considero que no rinden cuentas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos sectores, parte del sector privado no rinde cuentas, a pesar de que tiene una tremenda incidencia en materia de políticas públicas. Entonces es una invitación a la reflexión sobre esos temas, cómo se maneja la política en Guatemala, la relación con el Congreso, el Ejecutivo. Y al final, sí hay una especie de conclusión un poco negativa, si se quiere, ¿no? Al plantear que muchas de esas relaciones no funcionan bien. Al final nos cuesta mucho llegar a acuerdos, avanzar. Eso se refleja en el hecho de que no pudimos implementar una reforma fiscal integral, a pesar de que se había formulado a través de un proceso muy profundo y serio de reflexión del grupo promotor del diálogo fiscal. Contábamos con esos antecedentes, los usamos en el buen sentido, y sin embargo no pudimos avanzar debido a las distintas oposiciones que había. También se nos cruzó una crisis, hay que reconocer eso. Y todo esto entonces da lugar a lo que mencionabas en un artículo tuyo, ¿no? Estábamos metidos en un túnel muy oscuro, ¿no? Creo al fin también, y eso lo mencionas en tu artículo, que sí se vislumbra actualmente la luz al final del túnel. Hay elementos como para pensar que podemos salir adelante, y en ese sentido el mensaje del libro no es solamente negativo y de crítica, ¿no? Es una crítica que busca encontrar soluciones. Una crítica constructiva, y con eso nos vamos a un corte y regresamos a Rendición de Cuentas con Alberto Fuentes Nájera.